Esto que te voy a contar pasó hace unos años en una salida que hicimos con unos amigos a una zona de camping en una montaña cerca de Samaipata. Era un lugar bastante alejado y sin señal, pero que era muy bonito, con un pequeño río, senderos marcados y una vista increíble del cielo estrellado. Éramos 5, yo, mi primo Alex y 3 amigos más. Llegamos un viernes en la tarde, armamos las carpas y pasamos el primer día comiendo, hablando tonterías y contando historias de terror. Todo normal, todo bastante agradable. La cosa rara empezó la segunda noche, como a las 2 de la madrugada. Ya todos nos habíamos ido a dormir, aunque Alex y yo estábamos despiertos dentro de la misma carpa, hablando bajito para no despertar a los demás. De pronto, escuchamos pasos afuera, lentos, pesados, como si alguien caminara alrededor de las carpas. Pensamos que era uno de los chicos y salimos a ver, pero no había nadie, solo el sonido del bosque y el viento. Volvimos a acostarnos, pero no pasaron ni 5 minutos cuando escuchamos algo más. Era una voz, suave, pero bastante clara. Era una voz femenina. ¿Hay alguien ahí?, susurraba aquella voz. Sonaba como si viniera desde el bosque, no muy lejos. Salimos de nuevo con las linternas. Llamamos a todas partes, pero no obtuvimos respuesta. Pensamos que tal vez alguien se había perdido, o que era una broma pesada, así que fuimos hacia donde creímos que venía el sonido. No caminamos más de 30 metros antes de que la voz volviera a hablar. «Estoy aquí, vengan». Pero esta vez sonó más lejos, como si se hubiera movido rápido, y entonces Alex se detuvo en seco y me agarró del brazo, y me dijo: «Mira esa luz allá». Y sí, entre los árboles había una luz blanca flotando, como del tamaño de una linterna, pero sin el haz. Era solo un punto brillante que se movía despacio como si flotara en el aire. Nos quedamos paralizados y justo cuando íbamos a regresar corriendo, la luz se apagó de golpe. En su lugar, la voz habló justo detrás de nosotros. Dijo: «No se vayan todavía». No sé cómo explicarte el terror que sentimos en ese momento. No escuchamos pasos y no vimos a nadie tampoco. Solamente fue ese susurro directamente al oído, pero sin ver absolutamente a nadie cerca. Corrimos de vuelta al campamento, cerramos la carpa y no dijimos una sola palabra más hasta el amanecer. Lo raro es que ninguno de los otros chicos escuchó nada. Ninguno se despertó. Al día siguiente decidimos recoger todo y largarnos. Mientras empacábamos, en una rama baja del árbol más cercano a nuestra carpa, había una cinta blanca atada con un nudo. Ninguno de nosotros la puso allí. Era una cinta como de regalo, vieja y deshilachada. Desde entonces no volvimos a acampar en ese lugar, y hasta hoy no sabemos qué era esa voz, pero sé lo que escuché, y también sé que no estábamos solos. Esto pasó en 2019. Con 2 amigos decidimos hacer una caminata de 3 días por una zona boscosa del norte del país, una ruta que terminaba en una cabaña rústica donde se podía pasar la noche. No era un refugio oficial, más bien era una estructura vieja que algún excursionista había construido hace años y que con el tiempo fue quedando como un punto de descanso entre senderistas. El plan era simple: caminábamos, acampábamos 2 noches y en la última dormíamos en esa cabaña antes de volver al punto de partida. Todo fue bien los primeros 2 días: naturaleza, río, fogatas, lo típico. Pero la última noche la cosa cambió. Llegamos a la cabaña como a las 5 de la tarde. Estaba en medio del bosque, lejos de todo, y rodeada de árboles altísimos. La estructura era muy básica: madera húmeda, techo de chapa y una sola puerta. Lo raro es que no tenía ventanas, ninguna, solo una puerta de madera vieja y gruesa. Pensamos que quizás era para conservar el calor, o por los animales o algo así. Igual, nos dio mala espina. Era bastante raro ver algo así. Entramos y por dentro estaba vacía, salvo por una mesa al fondo y 2 bancos hechos con troncos. El suelo era de tierra y había marcas como si alguien hubiera arrastrado cosas pesadas. Nada normal, pero tampoco algo cómodo. Dejamos las mochilas y empezamos a preparar la cena con las linternas. Uno de mis amigos, el más relajado del grupo, empezó a hacer bromas tipo: «Capaz que nos encierran y esta cabaña era una trampa. ¿Se imaginan? Podría pasarnos algo como las películas de terror». Nos reímos,
pero por dentro a todos nos inquietaba la ausencia de ventanas. Como a las 9:30 de la noche, escuchamos algo afuera. No eran pasos y tampoco eran voces, sino un golpe seco, como si alguien hubiera pateado un tronco contra la pared de atrás. Salimos con las linternas, pero no vimos nada. Revisamos los alrededores y solo había un silencio total. Volvimos adentro y cerramos la puerta y la atrancamos con una cuerda que traíamos. Seguimos hablando un rato hasta que escuchamos el mismo golpe nuevamente, pero esta vez fue del lado izquierdo, como si alguien caminara alrededor y golpeara intencionalmente cada pared. Uno de mis amigos empezó a grabar con el celular, pero el micrófono empezó a fallar, como si detectara un viento raro, aunque adentro no se estaba moviendo ni una sola hoja. Después de eso, todo quedó en silencio, un silencio absoluto. No se escuchaba ni siquiera los grillos, ni siquiera la brisa del viento o ramas moviéndose. Fue extraño, como si de repente todo el mundo se hubiera apagado. Solo una presión en el aire, como si todos estuviéramos a punto de estallar. Pasaron como 40 minutos de esa forma, y de la nada, la puerta empezó a crujir, como si alguien la empujara muy lento desde afuera. Solo un poco, la cuerda la sostenía, pero algo estaba ahí. Nos quedamos congelados y fue entonces cuando desde afuera, desde el otro lado de la madera, escuchamos una respiración pesada, larga, cansada, justo pegada atrás de la puerta. ¿Quién está ahí?, gritó uno de mis amigos, pero solamente se escuchó el silencio. Nos armamos de valor y abrimos la puerta de golpe con la linterna encendida, pero no había nadie. Revisamos por todos lados y no habían pisadas, ni siquiera ramas movidas. Nada que pudiera señalar algo que hubiera hecho eso. Volvimos a cerrar, pero esa noche nadie durmió. Nos turnamos para quedarnos despiertos y la respiración no volvió, ni los golpes, pero esa sensación de estar siendo observados no se fue. Al día siguiente nos fuimos al amanecer, pero cuando nos alejábamos, me di la vuelta para mirar por última vez la cabaña. Y lo juro, les juro que desde el lado de afuera sí había una ventana. Era pequeña, bastante, pero alta, justo en la pared donde escuchamos la respiración. Y dentro de la oscuridad de aquella ventana, una sombra se movió. Yo sé que pueden llamarme loco, pero fue lo que vi. Y de hecho, se lo comenté a mis amigos. Todos quedamos impactados después de eso. Y aunque en alguna ocasión lo comentamos con otras personas, nadie nos creyó. Nadie quiso creer que fue real. Incluso algunos dijeron que se trataba de el alcohol y que seguro nos metimos cosas aprovechando que estábamos tan lejos.